Estimados profesionales de la salud, como pueden observar, ya estamos presentes aquí con la presencia de la doctora, especialista en psiquiatría del Hospital Ernesto Rebagliati, para lo cual muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y estamos dando inicio a esta presente telecapacitación con el tema de trastornos de personalidad. Le doy el pase, doctora. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Continuamos estas capacitaciones con temas de salud mental. Hoy día voy a hablar sobre los trastornos de personalidad, que son bastante importantes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los trastornos de personalidad, no es como cuando hablamos de una enfermedad, por ejemplo, depresión, psicosis, trastorno afectivo bipolar, no. Es más, dentro de la clasificación multiaxial que hace el DSM, que es el que categoriza las enfermedades de salud mental, los diagnósticos de salud mental, y también el CIE lo clasifica en un eje aparte. Es decir, que en el eje 1 pone las enfermedades como depresión, ansiedad, psicosis, y en el eje 2 ubica las entidades en las cuales las personas lo pueden tener a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que una personalidad o la forma de ser se va a dar a lo largo del tiempo. En este eje 2 también se ponen y se codifican los diagnósticos como, por ejemplo, retardo mental, porque es una condición que lo va a tener el individuo a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, nosotros vemos que muchas personas que tienen trastornos de personalidad también tienen morbilidad con enfermedades en el otro eje, como por ejemplo depresión, síntomas psicóticos. Y, por ejemplo, en los estudios que se ha visto que un alto porcentaje de los trastornos de personalidad están relacionados con diversos accidentes, no solamente de tránsito, sino accidentes laborales, deportivos, con urgencias. Una cantidad bastante importante, un porcentaje alto de los pacientes que acuden a emergencia tienen trastornos de personalidad. Y por otro lado, también esto influye en que los pacientes no se puedan recuperar de las enfermedades mentales en el eje 1 o de las enfermedades orgánicas que se clasifican en el eje 3. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un cuadro de diabetes o alguna hipertensión arterial y tiene un trastorno de personalidad, esa persona puede hacer que no cumpla con el tratamiento, hayan recaídas médicas, pueden haber diferentes circunstancias, abusos, maltratos, reincidencias legales, sobre todo en los trastornos de personalidad de tipo sociopático, puede haber consumo de sustancias, fracasos laborales y maritales, ¿no? Entonces vemos cómo los trastornos de personalidad afectan diversas áreas de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un trastorno de personalidad, ¿no? Es un conjunto de características psicológicas del individuo que determinan el comportamiento, o sea, cómo la persona se va a comportar y cómo se va a interrelacionar con las otras personas, cómo es su forma de sentir, cómo comportarse, cómo va a enfrentar conflictos internos o externos, cómo va a defenderse en las situaciones de angustia, y que esto se va dando y se va formando a través de lo que es la niñez, la adolescencia, y en la adultez ya se queda como un sistema permanente de rasgos de difícil modificación. Entonces, vemos también, por otro lado, que eso está íntimamente relacionado con lo que es el temperamento y el carácter. Cuando hablamos de temperamento, vemos que los niños nacen con un temperamento. No todos los niños, aun cuando sean de la misma carga genética, el mismo papá, la misma mamá, el mismo ambiente, son niños con un temperamento diferente. Hay niños que son más inquietos, otros que son más tranquilos, otros que son más miedosos. Entonces, cada uno tiene un temperamento que ya viene biológicamente determinado en el niño, y que, aparte de eso, en el desarrollo de la niñez y de los eventos estresantes que se vayan presentando, va desarrollando lo que es su carácter. Y es así como se organiza la dinámica del individuo y se ajusta a lo que es el medio ambiente. Entonces,
La personalidad es el conjunto de características o patrones que definen a una persona, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta del individuo de una manera muy particular que hace que una persona sea diferente a los demás. Es como si la persona tuviera un sello de que esa es su forma de interrelacionarse en los diversos ambientes en donde esta persona está. Y son patrones de conducta que ya se quedan en el tiempo. Esa es la definición del Código Internacional de Enfermedades Diagnósticas, el CIE-10, donde menciona que son patrones de conducta perdurables y que se mantienen como respuestas inflexibles a un amplio espectro de situaciones personales y sociales, y que esto de alguna manera son relevantes en la forma como la persona percibe, piensa, siente y cómo se relaciona con los demás, pero que con frecuencia no siempre se asocian a diversos grados de dificultad o deterioro en la actividad social. Luego, estos cambios son adquiridos o normalmente en la vida adulta a consecuencia de situaciones estresantes, privaciones ambientales extremas o trastornos psiquiátricos. Pero cuando vemos los trastornos de personalidad no es que recién aparece en la época adulta, sino que vemos desde niños, desde los adolescentes, algunos rasgos que ya nos hace pensar que pudiera tener algún trastorno de personalidad. Entonces vemos que los trastornos de personalidad no son enfermedades, ¿no? Porque es el patrón cómo se va a comportar el individuo, que son sistemas estructurales, funcionales, internamente diferenciados y que no son homogéneas. Son dinámicos, es decir, puede estar en una manera, no se queda en esa forma estática, puede acentuarse algunos rasgos o disminuir también, y que consiste en que hay múltiples datos que pueden estar relacionados, la parte comportamental, la parte sociocultural, la parte fenomenológica, ¿no? Y que existe un continuo, o sea, uno no puede decir, hacer una división exacta, esto es normal y esto es patológico, ¿no? Y que la patogenia no es lineal y se puede determinar o dar múltiple en todo lo que es el sistema. Entonces, cuando vemos que esto es un problema, vemos que cuando tiene una relevancia clínica por sí mismos, cuando tienden a ser persistentes y sobre todo cuando expresan un estilo de vida y la manera característica que el individuo tiene de cómo se relaciona consigo mismo y con los demás. Entonces, dentro de lo que es la epidemiología, ¿cuánto en la población presentan ese tipo de trastornos de personalidad? Según la epidemiología internacional menciona que el 10 al 13% de la población general presenta algún trastorno de personalidad, que en los estratos sociodemográficos bajos y en comunidades deprivadas o inestables podrían estar las tasas más altas, y que la mayoría son enviados por problemas sociales o incluso repercusiones judiciales, que es lo que hace que motiva que vayan a atenderse. Por ejemplo, las personas que tienen trastorno de personalidad sociopático muchas veces son detectados recién cuando hay repercusiones judiciales. Por otro lado, también es importante porque cerca del 15% de los pacientes que se internan son por trastornos de la personalidad y la mitad de ellos tienen perturbaciones que entorpecen la evolución y el tratamiento de su enfermedad de base. Y en la población de pacientes ambulatorios, la prevalencia está entre el 30 y 50%. Y la tasa difiere. Por ejemplo, en los presidiarios, más del 50% de los presos tienen un trastorno de personalidad antisocial. Y predominan en los varones lo que es el trastorno de personalidad paranoide, narcisista, antisocial, esquizoide y obsesivo-compulsivo. Y por otro lado, predomina en las mujeres el trastorno de personalidad límite o limítrofe o borderline, que también se le conoce, o emocionalmente inestable, el trastorno de personalidad histérico, evasivos y dependientes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros para hacer algunas pautas para lo que es el diagnóstico? Vemos que hay algunas actitudes y comportamientos que son faltos de armonía y que afecta a la persona en varios aspectos, en lo que es el afecto, en el control de impulsos, en la excitabilidad, y en las formas de percibir y de pensar y cómo se relaciona con las demás. Entonces, cuando vemos que este comportamiento anormal es duradero y se da
a lo largo del tiempo y que no se limita a alguna enfermedad mental nada más, vemos que sí es por lo que es el trastorno de personalidad. Esto generalmente es de una manera generalizada, desadaptativa, en diferentes situaciones, ¿no? Individuales y sociales. Y siempre hay alguna que otra manifestación que aparece durante la infancia o adolescencia y que después ya percibe en lo que es la madurez. Entonces, estos trastornos a lo largo del tiempo conllevan a un malestar en la persona y que incluso puede aparecer en alguna etapa de su vida y en otras no notarse mucho. Y puede acompañar de un deterioro significativo o del rendimiento profesional o social. Entonces, dentro de los trastornos de personalidad hay tres grupos, ¿no?, que se agrupan por las características, ¿no? El grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En el grupo 1, o grupo A que también se llama, ahí ¿qué cosa predomina? Predomina la extrañeza y la excentricidad. Es decir, cuando vemos una persona que tiene un trastorno de personalidad paranoide, esquizoide o esquizotípico, vamos a ver que es una persona extraña o excéntrica, ¿no? Dentro del grupo 2, ahí predomina más la parte dramática, emocional. Entonces ahí vemos un trastorno de personalidad antisocial, límite, histriónico, narcisista. Y en el grupo 3 es donde predomina más lo ansioso, lo fóbico, ¿no? Entonces ahí vemos lo evitativo, lo dependiente y lo obsesivo compulsivo, que son esos tipos de trastornos de personalidad, ¿no? Entonces vamos a ver, y les he traído unos pequeños extractos, algunos cuadros, unos casos clínicos para que más o menos se pueda detectar y puedan ver diferentes tipos de trastornos de personalidad. Entonces, los trastornos de personalidad paranoide, vemos que lo principal es la desconfianza. Tiene desconfianza excesiva e inmotivada a los otros. Son personas querellantes, que sienten que son agraviados por los actos o comentarios de otras personas, porque ellos lo interpretan como si fuera intencionalmente malos. Y muchas veces nos encontramos con este grupo de pacientes que puedan pensar eso, ¿no? Son personas muy desconfiados, muy suspicaces y rechazan la responsabilidad de sus actos y todo le achacan a los otros. Algunas veces son hostiles, irritables, coléricos. Dentro de ellos son, por ejemplo, los fanáticos, acaparadores de injusticia, los cónyuges celosos, litigantes. Generalmente tienen trastornos paranoides, ¿no? Entonces, dentro del trastorno personalidad paranoide, cerca de un 0.5 o 2.5% de la población general puede tenerlo. En los hospitales psiquiátricos se ve que hay un 10 al 20% que lo tiene. En la consulta externa de psiquiatría se presenta entre un 2 al 10%, pero los pacientes internados en hospitales no psiquiátricos se ve que aproximadamente es un 1% de los pacientes, ¿no? Entonces se puede encontrar con este grupo de pacientes. Más frecuente se da en hombres que en mujeres. Ahora hay que tener en cuenta que muchos de estos síntomas o ideas paranoides se pueden presentar, por ejemplo, en ancianos o en personas que son prisioneras o personas desplazados, en personas que hayan sido secuestrados y en personas que puedan tener déficits sensoriales. Sin embargo, pudieran tener este tipo de síntomas y no tener el trastorno de personalidad paranoide. ¿Qué síntomas tiene? Interpretan las acciones de los demás como que los están insultando o los están amenazando y esperan que vayan a ser explotados o dañados por los demás. Cuestionan lo que es la lealtad y la sinceridad de amigos y colaboradores y a veces son celosos patológicos. Parecen no tener muchas emociones e inspiran más bien miedo a los demás. El curso es difícil de evaluar porque estos pacientes, como no tienen trastorno de personalidad, no hay una adherencia al tratamiento. A veces lo presentan toda la vida, pero en circunstancias extremas o traumáticas pueden desestabilizarse y presentar un episodio psicótico. Algunos pacientes con este tipo de trastorno de personalidad evolucionan a esquizofrenia, lo cual complica más el desarrollo de esta enfermedad. Y generalmente presentan problemas de convivencia laboral o familiar, porque son personas difíciles, porque están sospechando de todo, están pensando que todos le están engañando y que todo le están haciendo en su contra. Acá les traje un caso clínico, esto lo ha puesto Zambrano, un paciente varón de 35 años, que es abogado, casado hace 3 años y tiene un hijo.
Presenta un cuadro que comenzó en la adolescencia, consistente en marcada suspicacia a quienes lo rodean, y tiene pobreza en sus relaciones interpersonales, tiene pocos amigos y en varias ocasiones muestra desprecio hacia quien los rodea, tiene desconfianza hacia sus compañeros de trabajo y hacia sus superiores, a quienes acusa de que lo quieren explotar laboralmente, y lo mismo hacía de algunos de sus familiares. Todo lo ha llevado a enfrentamientos y confrontaciones en la parte social, en la parte laboral, con los que trabaja y familiar. Y esta persona, aunque se presente cualquier amenaza, sea real o aparente, reacciona con ira. Este acude a una terapia de pareja porque en el momento en que él se casó, sospecha que su esposa, a la que le describe como coqueta y aventada, le es infiel con alguno de los compañeros de la oficina. Y lo mismo que con uno de los vecinos, hecho que no ha podido demostrar. Entonces el paciente tiene una demanda en la comisaría familiar por maltrato físico y psicológico hacia su esposa, a pesar de que es consciente que los problemas relacionales que él tiene los achaca enteramente a las demás personas, y él se describe como ser una víctima de las personas que lo rodean, ¿no? Que la esposa le engaña, que es muy coqueta, muy aventada, y eso genera situaciones de desconfianza, ¿no? Entonces es un cuadro de una persona con un trastorno de personalidad paranoide. Sin embargo, trabaja, pero en el trabajo también hay interacciones inadecuadas y choques con el resto de los que trabajan con él. Luego tenemos el que es trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizoide de la personalidad, generalmente la persona está aislada socialmente durante toda la vida, tiene malestar o indiferencia a la interacción humana, es generalmente introvertido, afecto constreñido, y las demás personas lo ven como que fueran excéntricos, aislados o solitarios, ¿no? Que no se interacciona. Mencionan en la población general un 0.5 al 7% de la población, es más frecuente en hombres que en mujeres, y es más frecuente en familiares de los pacientes esquizofrénicos y de los pacientes que tienen alteraciones de tipo esquizotípico. El cuadro clínico es que raramente contactan, toleran el contacto visual, les resulta difícil de actuar de forma espontánea, su discurso es correcto, su afecto es constreñido, serio, pero pueden fascinarse por objetos inanimados, por ejemplo, computadoras, ordenadores, juegos, videos, ¿no? Son fríos, distantes y reservados, y no se implican mucho en los sucesos que pudieran afectar a otra persona. Ellos viven su vida sin necesidad de tener lazos emocionales con los demás. Generalmente trabajan en sitios solitarios o tienen intereses diferentes. Solamente tienen una vida sexual en fantasía, pueden posponer la madurez sexual en forma indefinida, son incapaces de expresar ira en forma directa y son capaces de emplear gran cantidad de energía e intereses poco menos en situaciones como por ejemplo astronomía, matemáticas. Son preocupados por los asuntos dietéticos, filosóficos, ideológicos que no requieren implicación personal, no pierden la capacidad de reconocer la realidad y sus miedos los resuelven con indignación. Este cuadro generalmente puede iniciarse en lo que es la niñez, ¿no? Acá les traje también un caso clínico, por ejemplo, un varón de 42 años, ingeniero de sistemas, soltero y vive con su familia. Asiste a la consulta porque dice que en la empresa todos tratan de aprovecharse de mí. La gente cree que porque soy así pueden aprovecharse de mí y eso ya es un problema. Se describe como una persona que le gusta y disfruta lo que es estar solo. Entre sus antecedentes se encontró que sus papás fueron muy estrictos con él en la infancia, tan estricto que había días para jugar con el trencito y con una mirada que le decían los papás ya él lo sabía. Y dice, no tengo amigos y nunca tomo la iniciativa para conseguirlos. Prefiero estar estudiando a estar en una fiesta. Y las personas que lo conocen lo consideran que es una persona reservada, distante y frío. Entonces niega inicio de vida sexual y dice es que no se ha presentado la oportunidad. Y durante la evaluación llama la atención que en su afecto está plano y hay tendencia a hablar de cosas irrelevantes como la ropa de alguien, ¿no? Y que más que al tratar de expresar sus sentimientos en relación a su vida personal.
¿no? Es una persona prácticamente sola, aislada, ¿no? Y que no interactúa con el resto de las personas. Luego tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, o sociópatas o psicópatas también llamado, ¿no? Que se caracteriza por la realización de actos criminales o antisociales, ¿no? Y que tienen la incapacidad para adaptarse a las normas sociales. Hay gran disparidad entre las normas sociales que hay en donde ellos están y el comportamiento que ellos tienen. Generalmente tienen un desprecio y desconsideración por los derechos de los demás y violan los derechos de los demás. Y ellos se muestran muy identificados con su forma de ser, ¿no? A pesar de los conflictos familiares o laborales que puedan generar, ¿no? Esto se ve que más o menos se da entre el 2 al 3% de la población general. Es más frecuente en varones, 3% en varones, 1% en mujeres, y predomina en las regiones urbanas de más bajo nivel socioeconómico. En la población carcelaria, que son reincidentes, aproximadamente el 75% tienen este tipo de trastornos de personalidad. Es muy frecuente que también se den en centros de farmacodependientes o en las clínicas forenses y se caracteriza por actos criminales, antisociales y la incapacidad para adaptarse a las normas sociales, ¿no? Pueden tener irritabilidad, ira, pueden tener algunas oportunidades, algunas alteraciones leves en el electroencefalograma o síntomas neurológicos leves, pero pueden aparecerse y presentarse como una persona muy normal o incluso muy amables, ¿no? Suelen cometer robos, mentiras, se escapan de la casa, delincuencia, actividades ilegales. Y esas actividades no es que recién aparecen en la adultez, sino desde la niñez vamos viendo ciertas conductas, por ejemplo, que pueden ser abusivos con animales, que no tienen sentimiento a dañar a los otros animales, comienzan a ser manipuladores, embaucadores, mentirosos, tienen conducta promiscua, generalmente se ve que pueden tener abuso del cónyuge y de los niños, consumo excesivo de alcohol y drogas y sobre todo que no tienen remordimiento de las cosas o de lo que pudieran ocasionar en las otras personas. Estos cuadros generalmente no hay remisión, se da un pico que aumenta al final de la adolescencia y parece que disminuye un poco al hacerse mayores. En el tiempo pueden presentar cuadros depresivos, abuso de alcohol y sustancias, ¿no? Y se considera que después de los 45 años disminuye debido más que todo a las consecuencias negativas que tiene la persona en su desarrollo en la parte personal, económico, familiar y que muchas veces pueden estar presos por las situaciones legales. Acá les traigo un caso clínico de trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Por ejemplo, un varón de 45 años asiste a la consulta con un médico general para conseguir incapacidad laboral y en el cual comenta de su migraña y dificultad para trabajar los 3 días anteriores. Durante la primera entrevista aparece como un hombre agradable y seductor. A los 15 días, el jefe inmediato llama al médico de la empresa y le describe que había dicho que tenía incapacidad por 10 días y que además comenta que ha tenido muchos inconvenientes con el paciente por su actitud conflictiva, agresiva y su gran dificultad para atender a las normas de la empresa, por su irresponsabilidad que tiene en las labores asignadas. Refiere que 4 días antes hubo una desaparición de una laptop de la empresa, ¿no? Y algunas personas piensan que podría ser este paciente. Entonces el jefe llama al anterior lugar de trabajo donde le comentan que fue despedido porque tuvo muchas dificultades y que un día se perdió dinero y que por eso fue que lo despidieron. Entonces, al entrevistar al familiar, lo describieron también como un hombre problemático desde la infancia, que fue expulsado en 2 ocasiones de un colegio por indisciplina, que era muy agresivo, por agresión, y al parecer fue demandado por abandono y maltrato, ¿no? Entonces vemos cómo es el corte de todas las situaciones que ha tenido esta persona con un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Luego tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad. Por lo general,
ellos no entienden cómo es que se forman las relaciones y cómo es el impacto del comportamiento con los demás, ¿no? Ellos malinterpretan los motivos de los comportamientos de los demás y son marcadamente extravagantes y raros, ¿no? Más que el otro trastorno esquizotípico. Y tienen pensamiento mágico, tienen unas ideas peculiares y tienen ideas de referencia. ¿Eso qué significa? Que piensan que la gente o las personas están hablando de él, tienen ilusiones y episodios de realización. Generalmente son personas solitarias, no tienen amigos íntimos fuera de la familia, ¿no? Y interpretan los acontecimientos en forma errónea, ¿no? Por ejemplo, piensan que algo tiene un significado personal en contra de ellos, cuando en realidad es algo inofensivo. Tienen pensamientos, creencias muy peculiares, excéntricos, se visten de manera rara o a veces lucen desaliñados, utilizan combinaciones extravagantes, creen, por ejemplo, en poderes especiales como la telepatía mental, las supersticiones, tienen percepciones inusuales como sentir la presencia de una persona ausente o tener ilusiones, ¿no? Y hablan de una manera bastante peculiar, con patrones del alma vago, divagan de una manera extraña durante las conversaciones, tienen pensamientos que pueden ser sospechosos de que sean paranoides o dudan generalmente de la lealtad de las otras personas. Son apáticos y no tienen respuestas emocionalmente limitadas, ¿no? Eso realmente aparece en el 3% de la población, se da más en los familiares de esquizofrénicos y más se ha visto que se da también entre gemelos monocigóticos. Luego tenemos el trastorno de personalidad limítrofe o fronteriza o borderline, o también trastorno de personalidad inestable, ¿no? Esto vemos con bastante frecuencia, ¿no? Están en la frontera entre lo que es una neurosis y una psicosis, ¿no? Y hay inestabilidad emocional, alteración de la autoimagen. Generalmente inicia al principio de la edad adulta, pero ya en los adolescentes vemos algunos cambios en las conductas, ¿no? Presentan relaciones personales inestables, intensas, que de pronto aman totalmente y después odian totalmente, ¿no? Y que van desde lo que es la idealización a la devaluación, ¿no? O sea, totalmente intensas estas relaciones personales. Ellos tienen una imagen de sí mismos que es inestable, tienen gran impulsividad, hacen gastos excesivos, no miden su conducta sexual, tienen conducta temeraria y riesgosa en muchos aspectos, ¿no? Pueden tener intentos o amenazas de suicidio recurrente, inestabilidad afectiva, se sienten como que estuvieran vacíos y estos pacientes pueden tener ciertos episodios, microepisodios psicóticos, cambian frecuentemente el humor, a veces están molestos, deprimidos, ¿no? Y tienen una conducta que es altamente impredecible. Acá les traigo un cuadro clínico de lo que es más o menos un trastorno de personalidad limítrofe. Le he traído un varón, por ejemplo, de 26 años que he llevado a la consulta por su mamá y dice que tiene problemas con su hijo porque consume drogas y tiene gran dificultad en el trato con todos. Se pelea por cualquier cosa y a veces incluso intenta pegar en la casa. Dice que hace 2 días se cortó la muñeca para matarse y le dice al médico, si usted ve, tiene el brazo lleno de heridas. Entonces, al realizar la historia clínica se ve que hay una problemática de larga evolución, que hay ansiedad, que hay dificultad para que la persona esté solo, que las relaciones interpersonales son inestables y que justo se da que van de lo que es la idealización hasta la devaluación total. Hay impulsividad, hay varios intentos de suicidio, ¿no? Hay consumo de sustancias psicoactivas desde los 14 años y el paciente dice, me he metido marihuana, coca y un poco de bazuco que le llamaba algún tipo de droga. Y la madre dice que hay veces tiene más gastos de lo que ellos pueden pagar y a cada momento gasta el dinero en mujeres, pero que no establece ninguna relación. Cuando se le hace el examen mental se ve hay una sensación de vacío y que presenta dificultad para poder describirse y hace uso de mecanismos de defensa primitivos como identificación proyectiva, niega varias cosas, ¿no? Entonces vemos cómo esta persona tiene las conductas impulsivas, episodios en los cuales se hace daño, en los cuales muchas veces trata de conseguir algunas cosas, ¿no? Muchas veces vemos estos pacientes en emergencia que se hacen cortes, ¿no? Superficiales, si vemos, ¿no? Pero
también no solamente tenemos que considerar o ver que es una persona que quiere hacerlo para conseguir algo o para llamar la atención, sino que muchas veces a estas personas les pueden fallar y pueden hacer algo que piensan que no le va a hacer daño, pero puede terminarse haciéndose daños serios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos ¿qué hacen? Se cortan las venas, se pinchan, mantienen relaciones tempestuosas con los demás, no toleran la soledad, ¿no? Terminan una relación, no pueden estar solos y tienen que buscar otra relación así rápidamente, se quejan de sentimientos de vacío, suelen proyectar sus sentimientos a los demás y se sitúa todo en que o es todo bueno o es todo malo, ¿no? Luego, bueno, este es lo que les refería al tratamiento, pero eso vamos a verlo después, porque el tratamiento es generalmente igual para casi todos los trastornos de personalidad. Luego tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, donde hay una emotividad exagerada, teatralidad, y la persona busca atención y afecto. Y pueden presentar la habilidad emocional que puede ser notoria. Esto se presenta en la población general y clínica más o menos el 2 al 3%, afecta similarmente a hombres y mujeres y diagnostica más en mujeres que en los hombres. Se calcula que el 10% acude a la consulta psiquiátrica y el porcentaje es similar en los centros hospitalarios. Entonces, estos pacientes que hacen los de trastorno de personalidad histriónica buscan constantemente la atención, son excesivamente exaltados, drásticos, son provocativos en el plano sexual con el objetivo de captar la atención. Tienen discurso espectacular, a veces opiniones fuertes, pero con pocos hechos o detalles para poder respaldarlas. Son fácilmente influenciables, sus emociones son poco profundas y cambian rápidamente y tienen demasiada preocupación, mucha preocupación por la parte de la apariencia física, ¿no? Y tienen el pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que realmente son, ¿no? Entonces acá les traje el caso clínico de un trastorno de personalidad histriónica, ¿no? Una mujer muy atractiva acude a la consulta por tener problemas con su segundo esposo. Ella es la segunda de 3 hijos y sus padres son muy adinerados y ha sido considerada siempre como la muñeca, la más bella, la más bonita de la casa y siempre fue la principal ahí en la casa. Se ha preocupado mucho porque su belleza sobresaliera y fuera reconocida por los demás. Durante su adolescencia fue muy apreciada y contó con muchos admiradores. En su vida universitaria consumía alcohol en exceso y tenía diferentes compañeros sexuales, ningún novio, y evitó establecer un compromiso serio. Logró ubicarse más adelante en un alto cargo administrativo en un laboratorio de medicamentos donde conoció a su primer esposo. Un hombre con mucho éxito y dinero. Tuvo numerosas dificultades con él por su propia infidelidad. Por este motivo se separó y perdió su empleo. Un año después conoció a un hombre que era un filósofo y que según la descripción de ella le aportaba mucha tranquilidad. Y ella pensó, este sí es el hombre de mi vida. Y se casó por segunda vez y tuvo un niño, que actualmente tiene 3 años de edad. Ingresó a trabajar nuevamente y comenzó a tener la idea de que todos sus compañeros de trabajo están interesados en ella. Y asiste a la consulta con el objetivo de poder mantener el matrimonio y no cometer los mismos errores en esta ocasión, porque no quiero que mi hijo crezca sin su padre, ¿no? Entonces vemos cómo ella interactúa a través de la seducción, la atracción y que piensa que todos sus compañeros están interesados en ella. Luego tenemos el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Que la persona cree que es una persona muy especial, que es más que los demás y tiene fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción y tiene incapacidad para poder reconocer los sentimientos o las necesidades de los demás. Exagera sus logros y talentos y tiene la expectativa que todos lo elogien y admiren constantemente. Es muy arrogante, tiene expectativas no razonables de favores o ventajas y a menudo se aprovecha de los demás y envidia a los demás o tienen la creencia que los demás lo envidian a él. Un caso clínico, por ejemplo, de trastorno de personalidad narcisista es un hombre de 55 años, casado, exitoso profesionalmente, consulta por haber presentado algunos problemas con su esposa, con quien asiste a la consulta. Y la esposa dice,
siempre he tenido muchas dificultades con él, se siente que él es el único que vale, nunca se ha podido poner en mi lugar, necesita que lo estemos admirando y que todo lo que importa en la casa son sus logros, lo que él hace o dice. A veces gasta más de lo que toca gastar porque le gusta estar impecable y dice que solamente se puede mezclar con personas importantes. Dice también que él es una persona muy importante. Y lo que más me incomoda, dice la esposa, es que nunca ha pensado en mí y yo tengo que hacerle todo y él se aprovecha. Entonces, en la entrevista a este hombre de 55 años, tiene un carácter arrogante, hay una falta de empatía y deseo demostrarse como que es alguien muy importante, muy inteligente, y se evidencia que hay envidia por los triunfos que han tenido algunos de sus familiares, ¿no? Entonces, ese es el caso de un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Luego tenemos el trastorno de personalidad por evitación, ¿no? Tenemos una sensibilidad excesiva a las críticas, al rechazo, un sentimiento a ser inadecuado, inferior, desagradable, la evasión de las actividades laborales que implican el contacto interpersonal, por haber inhibición, timidez, aislamiento, evitar situaciones nuevas o reunirse con extraños, ¿no? Temor a que sean desaprobados o pasar una vergüenza o hacer el ridículo. Por ejemplo, acá un trastorno de personalidad por evitación. Una paciente mujer de 28 años, contadora, soltera, sin hijos, que vive en la casa de sus papás y acude por sugerencia de sus padres a psicoterapia porque tiene dificultad para poderse interrelacionar con otras personas. Esto ha hecho que ella rechace varios trabajos en empresas importantes. Y la paciente dice, me da miedo que les vaya a quedar mal, y comenta que desde los 14 años tiene dificultad marcada para relacionarse con otras personas y para interactuar en diferentes situaciones de su vida. Tiene una vida social limitada, principalmente algunos de sus familiares y en menor medida pocos amigos, ¿no? Con quien encuentra cierta aceptación incondicional. Ella se describe como tímida, solitaria, aislada y dificultad para establecer relaciones de amistad y también del tipo sentimental. Ella dice, yo quisiera tener una vida social mejor, pero en realidad se relaciona con pocas personas. ¿Por qué? Porque ella teme a ser rechazada. Es más, escogió su carrera, que la puede realizar desde su casa, para poder reducir y evitar el contacto con personas desconocidas y el miedo a ser rechazada o ser criticada tanto personal como laboralmente, ¿no? Entonces vemos cómo este trastorno de personalidad incluso ha afectado en el desarrollo de su vida de esta persona, ¿no? Luego tenemos el trastorno de personalidad dependiente, donde hay una dependencia excesiva hacia los demás, sentir la necesidad de que alguien le cuide, tiene una conducta sumisa o apegada a los demás y que tiene temor al tener que cuidarse o defenderse esa persona si es que la dejan sola. Hay falta de confianza en ella misma, dificultad para poder expresar desacuerdos con los demás. Entonces no dice, no estoy de acuerdo con eso, no quiero eso. ¿Por qué? Porque tiene temor a que la desapruebe. Incluso permite tratos abusivos e inadecuados, aun cuando podría no hacerlo, con tal de sentirse aceptada, ¿no? Acá un caso clínico de lo que son los trastornos de personalidad dependiente. Una mujer de 35 años acude para evaluación y al preguntarle el motivo, por qué motivo viene, y la paciente dice, esto fue idea de mi mamá y por eso vine. Y cuenta que hace un mes su esposo la dejó y ella dice, decía que yo no le daba suficiente espacio, le molestaba que lo llamara tanto. La madre dice que desde joven siempre ha requerido bastante apoyo para que pueda tomar sus decisiones, incluso en cosas que son muy sencillas o triviales. Por ejemplo, preguntaba qué ropa poner, qué plato pedir en un restaurante, o para otras cuestiones frecuentemente solicitaba la opinión de la mamá para múltiples ocasiones, ¿no? La mamá dice que nunca vio que la paciente se opusiera a las opiniones o deseos del esposo, así fueran estas en contra de los intereses de ella, y que había visto que ella se ofrecía para hacer todos los oficios desagradables en la casa como si tuviera miedo de perder al esposo
solo por sacar la basura o por no ver un programa de televisión diferente al que él proponía, ¿no? Entonces ella aceptaba todo con tal de estar siendo aceptada y contar con el esposo, ¿no? Entonces luego tenemos el otro trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que vemos donde las personas tienen mucha preocupación por los detalles, en la norma, y exageradamente, ¿no? Hay un perfeccionismo extremo y esto causa angustia en la persona, ¿no? Porque cuando no se logra la perfección, la persona se siente incapaz de poder hacer algo porque no cumple con las normas estrictas que la misma persona se ha puesto. Y tiene el deseo de controlar todas las situaciones, tareas, y que no puede delegar las tareas porque tiene que tener el control para hacerse todo perfecto, ¿no? Es incapacidad para poder desechar objetos rotos o inútiles, ¿no? Hay inflexibilidad en muchos aspectos, en la moral, la ética, en los valores, y hay un estricto y control mezquino del presupuesto y los gastos, ¿no? Entonces, dentro de qué hacemos con estos trastornos de personalidad, porque estos trastornos de personalidad son condiciones que lo va a tener la persona a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, tradicionalmente los trastornos de personalidad habían sido considerados intratables, ¿no? Y que los tratamientos deberían ser a largo plazo, ¿no? Y que el tratamiento tenía un pronóstico limitado. Pero últimamente se han visto que hay algunos indicios, por ejemplo, con terapias, psicoterapias, la psicoanalítica, al principio se decía, más ahora con la psicoterapia de corte cognitivo-conductual y con alguna medicación, sobre todo en la base de lo que es la neurobiología, ¿no? Ahora, la medicación que se podría utilizar en algunos pacientes no es para tratar el trastorno de la personalidad, sino que hay personas que son muy impulsivas, entonces se le da para esa sintomatología. Hay personas que son obsesivas en algunas cosas, aunque los cuadros o trastorno de personalidad obsesivo no necesitaría medicación, sino con una terapia cognitivo-conductual se pueden lograr bastantes cambios. Y pasaría a ser un trastorno cuando ya estos obsesiones y estos rituales demanden más de 3 horas por día, y entonces sí necesitaría la ayuda de algún tipo de medicación, ¿no? Porque se sabe que la dopamina puede interactuar en ciertos rasgos de la personalidad y la serotonina, ¿no? La dopamina más en lo que es la parte motora, el tono emocional, en la parte de lo que es la conducta, la relación social, y parecería que está implicado en ciertas apariciones de algunos trastornos como el consumo de sustancias y también, ¿no?, en lo que es la esquizofrenia hay la teoría dopaminérgica. Y por otro lado tenemos lo que es el otro neurotransmisor, la serotonina y los rasgos de personalidad, donde estaría relacionado con lo que es la ansiedad, la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito y ciertas conductas algo agresivas, ¿no? No existen medicamentos que estén aprobados para algún tipo de trastorno de personalidad y el tratamiento es en base a lo que es terapia y en algunos casos cuando la persona se pone muy en riesgo, entonces sí tenemos que utilizar medicación para disminuir algunos impulsos o evitar que la persona se ponga en situaciones de riesgo que puedan comprometer la vida de la persona, ¿no? Entonces vemos nosotros cómo esto hace más difícil todavía el tratamiento de lo que son los trastornos de personalidad, ¿no? Porque muchos de ellos no consideran que tuvieran ese tipo de trastornos, entonces difícil, porque en la parte de lo que es la psicoterapia no depende solamente del terapeuta, sino depende de lo que la persona pueda ir y avanzar en lo que es la parte de lo que es la psicoterapia, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les traía con respecto a los trastornos de personalidad, que me parece que es importante porque en todas partes se van a encontrar ustedes con lo que son los trastornos de personalidad en todos los ámbitos, no solamente los psiquiatras nos encontramos con los trastornos de personalidad, probablemente más frecuentes sí, pero también en los sitios o en los servicios de medicina y en otros ámbitos van a encontrar contra algunos trastornos de personalidad que va a ser difícil el trato con estas personas, ¿no? Y va a complicar el tratamiento de las enfermedades de base que pudieran tener.
Muy bien, muchas gracias. Creo que tiene que venir la señorita para las preguntas. Estimados profesionales de la salud, tal vez desean hacerle alguna pregunta a la doctora. Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Red asistencial Ayacucho? Sí, le escuchamos. Doctora, ante todo felicitarla por la excelente ponencia, muy interesante. La pregunta es la siguiente. ¿Qué diferente hay entre la acción dopaminérgica y la acción por parte de la serotonina? Esa parte no entendí muy bien. Gracias. Ya. Okay. Lo que pasa es que la acción dopaminérgica está regulada por el neurotransmisor que es la dopamina. Y la serotoninérgica es relacionada con el neurotransmisor serotonina. Entonces, lo que es la dopamina está implicada principalmente cuando hay la coordinación motora, lo que hay motivación, las ganas de hacer, la parte conductual, la relación intersocial y también algunas alteraciones de tipo neuroendocrinas. Y por otro lado, también la dopamina ha sido relacionada en lo que es la aparición de ciertas patologías, como por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Que es la teoría dopaminérgica que está relacionado con la aparición de ciertas alucinaciones y aspectos conductuales en la esquizofrenia. Por el otro lado, el otro neurotransmisor es la serotonina. La serotonina, como sabemos, está más implicado en los cuadros de ansiedad, en los cuadros de la regulación del ánimo, ¿no? Y porque es del ánimo y de la ansiedad, también afecta lo que es la parte del sueño, la parte el apetito y que puede haber cierta conducta agresiva en lo que es irritabilidad, el ritmo circadiano, el impulso sexual también, ¿no? Entonces, dentro de esto está más relacionado con este grupo de cuadros. Ahora, por otro lado, dentro de lo que es la serotonina existen varios receptores que son diferentes, presinápticos y postsinápticos, ¿no? Son los 5-HT1A, 5-HT1D y cada uno tiene una acción específica, ¿no? Pero son los dos neurotransmisores principales que están asociados con lo que serían ciertos rasgos de lo que es la personalidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estimados profesionales, consulta a la doctora para poder dar por concluido la presente ponencia. Bueno, no habiendo más preguntas, más dudas, creo que podemos dar por concluido la ponencia. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy y darles participación y ponencia. Gracias, doctora, por acompañarnos y gracias. Con ello estamos concluyendo.